completamente seguro que la mujer que Bruno besaba esa noche era Nina? Piénsalo bien. Solo necesito que tú me respondas algo. Se lo negó, le dijo que no, seguro porque habló con Bruno para que los dos se pusieran de acuerdo y lo negaran, señorita Denise. ¿Estás completamente seguro que la mujer que Bruno besaba esa noche, Yair, era Nina? ¿Cómo que sí estoy seguro? ¡Claro que estoy seguro! Era ella. A ver, escúchame. ¿Era ella? ¿Tú le viste la cara? ¿Reconociste que era Nina? Señorita Denise, ¿quién más podría ser? Eliana ya se ha ido para su casa. Era Nina, estoy seguro que era Nina. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Está pensando en alguien más? No. No. Solamente necesitaba que estuvieras muy seguro que fuera Nina, que la hayas visto. Si no me quiere creer, pues no me crea. Yo sabía que Nina se lo iba a negar, igual que lo hizo el aprovechado imbécil de Bruno. Bueno, quizás lo nieguen porque Bruno aún es novio de Eliana. No quieren quedar mal ante Ariel. Pues que queden mal. Sobre todo él, que se está aprovechando de Nina. Mira, mejor vete a dormir. Vamos a dejar este día atrás, Yair. Quizás debería contárselo de una vez al señor Ariel. Yair, por favor. Te voy a pedir que no lo hagas. Al menos ahora no. Por favor, necesito que me hagas ese favor. Nico, ¿te acuerdas que me comentaste que sospechas que Bruno tiene otra mujer? No me hables de eso. Olvida que te dije algo. Ah, no, pero es que yo quiero saber. Hoy salió el tema con don Ariel y más o menos quedé como el chismoso. Ah, sí, pero sí piensas que Bruno tiene otra mujer, ¿verdad? No importa lo que yo piense. ¿Y por qué te interesa tanto? Que Bruno haga de su vida un papalote, ¿no? Bueno, ya viene Nuria. Está terminando una llamada. Qué bueno. Porque así nos puedes explicar como por qué nos invitas a cenar cuando se supone que estás enojado conmigo. No era, por Dios. ¿Por qué no le dices a tu marido que tenga un poco de modales, sí? ¿Qué clase de preguntas son esas? Ahora resulta, papá. Si te conozco, no te hagas. ¿Qué estás escondiendo? Nada, absolutamente nada, al contrario. Los invité para contarles que encontré a un muy buen socio para seguir invirtiendo en Miami. ¡Salud por eso! Seguir invirtiendo. No tienes solvencia después de la licitación. Ya no. Para eso cedí el 75% del contrato, para no poner todos los huevos en la misma canasta. Nico, ¿no piensas brindar con tu papá? Salud. Felicidades. Ajá. Oye, viejo, ¿qué bicho le habrá picado ahora a Yair para que quiera escapar? Uno que le dejó afectado el corazón, viejo. No soy capaz de imaginar mi vida sin ella. Lo que sientes es mucho más grande de lo que yo creía, mijo. Es inmenso, Gonzalo. Es gigantesco, es tan grande que ya ni siquiera me cabe en el corazón. Para mí, Nina, no sé, es todo, es lo que me detiene a estar en esta casa. Y aunque sepa que ella nunca va a ser para mí, este amor nunca lo voy a poder vivir a su lado. Me consuela el hecho de poder verla todas las mañanas y todas las noches, Gonzalo. Ese es mi único consuelo. Pues ojalá la idea de irse para la Marina sea para bien. Así será, vieja. Y para nuestra hija Camila también vas a ver. Pobre. Esa es otra que está sufriendo por la decisión de Yair. Pues esta es la oportunidad para que a las malas se desenamore de él. Vas a ver, vieja. Cami, ¿qué tienes?
No quiero hablar. Todo terminó. No vas a compartir lo que escribes en tu diario. Nunca. Es personal. ¿No me lo mostrarías a mí, que soy tu marido? Cielo, lo que escribo en estas hojas es solo para mí, cielo. Sí lo entiendes, ¿no? Jamás lo vería sin tu autorización, descuida. Anda, ven a dormir. Cuidado, Malmusel. ¿Cuántas veces le he dicho que no dejen tirados estos trapos en el piso? Disculpe, mademoiselle, es que... Es que nada. ¡Qué barbaridad! Un día alguien se va a matar. Y todo porque no pueden recoger estas cosas del suelo. Tiene razón, Malmusel. No se preocupe, no vuelve a pasar. Pues, ¿y ahora qué? ¿Cómo que y ahora qué? ¿Que no viste? Casi se mata la pobre de mademoiselle. Uy, el mal humor en esta casa es contagioso, ¿no? Si quieres, me puedes decir las cosas en la cara, Katia, y no a punta de indirectas. No, yo creo que fui bastante directa. Óiganme, no vayan a empezar a discutir, ¿eh? Ya es suficiente con que todo esté muy tenso últimamente. Buenos días. Buenos días. ¿Se levantó con el pie izquierdo o qué? Bruno siempre llega cuando ya nos tenemos que ir. Buenos días, familia. Buenos días. Deberías llevarnos a la escuela tú. Ahora me toca hacer el trabajo de Yair. Es para que no se tenga que molestar Bianca. Nina no quiere que Yair nos lleve. Está enojada con él porque se metió en el Navy. ¿Yair se inscribió a la Marina? Sí, con esa noticia nos sorprendió a todos ayer. Wow. Qué sorpresa, pero ¿qué va a hacer Yair en el Navy? ¿Está loco? Nena, pero trata de subir el ánimo. Si eso fue lo que él escogió, pues lo tenemos que dejar. Cada quien tiene que agarrar su propio camino, nos guste o no. Y no sufras por algo que no podemos controlar, Nina. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que estoy tan aferrada a él y lo quiero tanto que solamente pensar que se va a alejar de mí, pues me afecta. Bueno, primitos, apúrense, van a llegar tarde al colegio. Permiso. Cami, por favor, dile a Yair que quiero hablar con él ya mismo. Sí, señor. Bueno, ¿qué no escuchan el teléfono? Residencia Piamonte, buenos días. Tenga muy buenos días. ¿Podría hablar con la señorita Teresa, por favor? ¿Y de parte de quién? De su admirador número 1. Tu capitán quiere hablar contigo. ¿Cómo que no estás? Claro. No estoy. Ella no se encuentra en este momento. ¿Le quiere dejar algún mensaje? Don Ariel le está preguntando por Yair.
quiere hablar con él. Oye, qué raro que no haya salido de su cuarto. Ya casi es hora de llevar a los niños a la escuela. Pues voy a ver si pasó algo. Espérate, mija, espérate. Mira, a Yair no le pasó nada. Tuvo que salir temprano esta mañana y ve a los niños que yo los voy a llevar a la escuela, ¿eh? No, pues parece que se van con Bruno. Yair te dijo a dónde iría tan temprano. Perfecto. Ay, ¿cómo habla? Bueno, dice que te quiere invitar a tomar un café, que quiere platicar contigo todo un día y que espera enamorarte muy pronto. Ay, qué intenso. Aquí tienes su número. Aquí. Buenos días, don Ariel. Buenos días. Me dijo Camila que usted quiere ver a Yair. Así es. Bueno, va a tener que ser más tarde o en la noche porque Yair no se encuentra. Me pidió permiso para salir temprano. Yo creo que tenía cosas que hacer. Bueno, ¿acaso se está escondiendo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, señor Ariel. Tenía que cumplir una diligencia importante, don Ariel, para el proceso de la Marina. Pues no me importa. Desde anoche dije claramente que yo quería hablar con él. Lo primero que tenía que hacer hoy era buscarme. Si quiere, yo le puedo marcar a su celular. No, me interesa hablar con él personalmente, no por teléfono. Y ustedes dos dejen de excusarlo. Yair es mi empleado y yo soy el señor de la casa. ¿Cómo es eso que el que ahora da los permisos es usted, Salomón? Yair decide irse a la Marina y ni siquiera es capaz de consultarme cuando he sido yo el que lo ha criado como si fuera familia. Con permiso, don Ariel. Con permiso, mademoiselle. ¿Y tú sí vas a ir a mi ceremonia de graduación? ¿O tampoco? Claro que voy a ir. ¿Cómo voy a perder semejante evento? Eso espero, Porque el tonto de Yair no va a ir. Nina, me tienes hasta la coronilla con el tema de Yair. Por favor, vamos a hablar de otra cosa. Pero, ¿cómo que Yair no va a ir contigo? ¿Que no era tu pareja del prom? ¿Qué? ¿Vas a ir a la fiesta de tu graduación con el chofer de la casa? Eso está bien bonito. La dama y el vagabundo, eso suena bien, ¿verdad? Yo te había invitado a ti primero, pero me dijiste que tú no ibas a fiestas de niños. ¿Nos podemos ir, por favor? Ya se nos hizo tarde. Bueno, cielo, que tengas buen día. Tú también. Estaba esperando que todos se fueran para platicar contigo. Ay, es que francamente hay días que no los soporto. ¿Y tú lo confiesas así, como si nada? Oye, a la que sí vi muy molesta es a la señorita Denise. Sí, yo también desde esta mañana está como extraña. No sé, algo le pasa, mamá. A lo mejor es por lo de Yair también. No, Denise se va de la casa. Está buscando departamento, pero no quiere que nadie se entere todavía. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, es que la verdad es que somos muy buenas amigas. Ah, entonces Ariel tiene razón. ¿En qué? En que en esta casa todos hacen cosas a sus espaldas. Pero eso se acabó hoy, mamá.